Hola a todos, yo soy Leo y en este video vamos a abrir la figura Marvel Legends de Punisher de Daredevil Born Again. Entendí la referencia, otra vez, aunque la música es diferente. Sí, es que, bueno, quise mantener la intro pero al mismo tiempo quise cambiar la música para, no sé, darle mi propio toque. Pero bueno, perdón por estar mucho tiempo sin subir video, es que estaba en la reunión actual de protagonistas de este año. Qué extraño, ya casi no hay hombres aquí. No te preocupes, Leo. En la nueva película Hexed, el protagonista va sin nombre. Al fin, luego de siglos. Mejor no. Va a ser mujer como las demás. Tuve que alejar mucho la cámara para que se viera bien, completa, pero bueno. Aquí podemos ver pues la figura, el nombre del personaje, Punisher, el título de la serie donde aparece, que sería Daredevil Born Again, el logo de Hasbro, la edad recomendada que es de 14 años en adelante. Aquí arriba está pues la doble D de Daredevil, en este costado está pues la imagen del personaje, el logo de Marvel Legends otra vez. En el otro costado está otra vez el nombre de Punisher, el logo de Marvel Legends, la misma imagen pero más pequeña. Y atrás otra vez la misma imagen pero más grande y con una descripción del personaje. Tras el asesinato de su familia en una conspiración criminal del gobierno, el veterano marine estadounidense Frank Castle se convierte en un vengador justiciero y aliado de Daredevil, pero solo cuando sus intereses coinciden. Que en este caso sería Kingpin y su fuerza antivigilantes. Pero bueno, no perdamos más el tiempo y ahora sí vamos a unboxearlo. Sé que da cringe esa palabra, pero hasta donde yo sé no tiene derechos de autor, así que, bueno, abramos ya la figura. Aquí en el fondo podemos ver un edificio de Hell's Kitchen, pero roja porque Daredevil es rojo, se entiende el concepto. Y aquí tenemos a Frank Castle fuera de su caja, que como pueden ver, está inspirado en Daredevil Born Again, o bueno, al menos en el último episodio de la primera temporada porque no salió en la segunda. Luego de esto, en su especial de la última muerte y en Spider-Man Un Nuevo Día, cambiaría su calavera por otra. Entiendo por qué la cambiaron, pero personalmente me gusta más esta, es más icónica. Como pueden ver, la cara se parece mucho a John Bernthal, la calavera como ya dije me gusta mucho, y el resto simplemente es espectacular. Todos los detalles en el chaleco, en las mangas, la bandera de los Estados Unidos, otra calavera en el hombro, las fundas y cartuchos en el cinturón, las rodilleras también. Es una gran figura. Tiene articulación de doble bola en el cuello, en los hombros, aquí también en el brazo, en el codo también, y también puede girar las manos. Tiene articulación en el torso y en la cintura. Si quiere también puede hacer un split, aunque los cartuchos del cinturón lo limitan un poco. También tiene articulación en el muslo y en la rodilla. También puede girar el talón. Como accesorios tiene estas dos manitas extra, así que si quieres puede agarrar dos armas con las dos manos. O puede tener una mano suelta o un puño cerrado para golpear a alguien. También viene con este cuchillo que podemos guardar justo aquí. También viene con esta pistola que podemos guardar justo aquí. Y también viene con esta hacha que creo que es la misma con la que amenazó a Matt en el episodio 4. No sé si esté bien mostrar armas aquí en YouTube. En YouTube hay que mostrar contenido de calidad. Y mis armas son de calidad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, esta es la figura de Frank Castle, alias Punisher, que se ha vuelto un ejemplo a seguir para los policías de Nueva York. Si me preguntan a mí, esos policías son unos Hasta yo sé que estoy mal, y que soy un asesino. No deberían idolatrarme. ¿Quieren un ejemplo a seguir de verdad? Los tienen a ellos. Hola. Para esto tuve que salirme de mi retiro. ¿Sí? ¿Te retiraste y luego volviste otra vez? A ver,
recapitulemos. En la temporada 2 de Daredevil de Netflix, pues tú empezaste a matar a la gente que mató a tu familia. Luego de eso, al principio de tu propia serie, supuestamente te habías retirado, pero luego tuviste que volver a las andadas porque Mycroft necesitaba tu ayuda. Pero entonces te volviste a retirar. Pero entonces en la segunda temporada, volviste a las andadas porque Amy y Dina necesitaban tu ayuda. Luego de eso, supuestamente, en la temporada 1 de Daredevil Born Again, te habías retirado otra vez. Pero entonces volviste a ser Punisher porque Karen te convenció. Pero luego en tu propio especial, otra vez te retiraste, pero al final otra vez volviste a ser Punisher. En resumen, llevan 4 veces que Punisher se retira, pero luego sale de su retiro. Mínimo hubieras ayudado a Matt con la fuerza antivigilantes. O mejor aún, tú y Bullseye haciendo equipo. A todos nos hubiera encantado ver eso. Yo sí quería ayudar, pero Sony no me dejó. ¿Entonces te gustan las armas? A mí también. Tenemos mucho en común, amigo. A la cuenta de 3. Tú dirás el nombre de tu esposa muerta y yo diré el nombre de mi mejor amiga muerta. ¿Listo? Sí. 1, 2, 3. María. Encontré a mi nuevo mejor amigo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Comenten qué tal les pareció este video. Nos vemos en el próximo video y bye bye. Por cierto, si vieron esta mano un poco lastimada, fue culpa de Wanda. No, esta Wanda.